echando a mí. Entonces, yo además de denunciar narcotraficantes durante 3 años de mi vida con mi nombre y apellido, con todo el riesgo que eso significa para mí y para mi familia, Sí. yo perdí la pega, una buena pega que tenía, por haber seguido adelante con mis convicciones y pensando que lo que tenía que hacer era sacar a esa persona del equipo. Y que no lo pude lograr por razones políticas y terminé yo costándome la pega. O sea, la pregunta que surge es ¿cuántas personas están dispuestas a sacrificar su trabajo, un buen sueldo, por un asunto ético y moral que considera correcto? Eso fue lo que yo viví y ese fue el contexto de lo que ocurrió. Mm. Y respecto a cómo mejoramos la seguridad pública, hay que entender dos cosas también. Eh, Nosotros vivimos una problemática en materia de delitos violentos y en particular de homicidios. De homicidios desde el año 2016 se empezaron a disparar. eh, y en particular los homicidios con imputado desconocido que se llama. Esto es un tecnicismo. Cuando matan a una persona, ese delincuente puede ser Juan Pérez Pérez o NN, ¿ya? Cuando es Juan Pérez Pérez, la probabilidad de éxito de esa investigación es cercana al 100%. Cuando es un NN, la probabilidad de éxito de esa investigación baja ostensiblemente. Y el problema que tenemos de un tiempo a esta parte es que los imputados NN en homicidios han subido. ¿Y cuál es la decodificación o qué es lo que podemos concluir de que los imputados NN estén subiendo? Que son homicidios por encargo. Y los homicidios por encargo sicariatos son un fenómeno nuevo de criminalidad en Chile. Entonces, conclusión número uno, efectivamente tenemos un problema de criminalidad en Chile nueva, que en particular son los homicidios y los homicidios por encargo. ¿Cómo podemos resolver lo anterior, creo yo? A medida de que la fiscalía y las policías se logren capacitar de una forma tal que las investigaciones logren de que ese NN pase a ser Juan Pérez Pérez, estaremos mejorando la posibilidad de que esas personas se vayan a la cárcel. También hay un tema preventivo, pero bueno, ahí podemos entrar en otro tema. Y me gustaría terminar con una idea madre. La delincuencia no está de los homicidios graves que dicen relación con un fenómeno de crimen nuevo. Pero la delincuencia se explica por factores sociales. Muéstreme usted una sociedad fracturada y desigual y yo le voy a mostrar el indicador de crimen. Por eso el crimen está presente en Latinoamérica y no está presente en África, por ejemplo. Si bien evidentemente hay crimen en África, pero no sé si me voy explicando a lo que me refiero. El Sí. índice de criminalidad es mucho más alto en Latinoamérica que en África. África es un continente mucho más pobre que Latinoamérica. La criminalidad no dice relación a gente pobre o gente rica, dice relación a sociedades extremadamente desiguales. Más de 50 estudios acreditan lo que yo estoy diciendo. El Banco Mundial también tiene estudios en esta línea. Entonces, si no nos ocupamos de los fenómenos de desigualdad social y económica, salud, educación, pensiones, entre otras, lo que estamos haciendo es caldo de cultivo para que el crimen siga desarrollándose. Mm. Pienso exactamente igual que tú, Rodrigo. Y igual a veces lo he discutido con personas en live, porque a veces nosotros como nos metemos en live y discutimos políticamente con personas, ciudadanos y personas que les importa mucho la delincuencia, pero no saben el origen, no les interesa atacar el origen. Entonces ahí es como se tiene que abordar desde una forma multifactorial, pero lamentablemente no, los políticos no tienen esa mirada, pues que sea como bien equilibrada, bien sensata, bien objetiva. Y es súper curioso el fenómeno que se da, que es un loop interminable de mal diagnóstico y mala forma de resolverlo. ¿Por qué? Porque si la problemática de la desigualdad explica el crimen, pero la desigualdad no tiene un correlato en la derecha, que la derecha piensa que la desigualdad es un problema de envidia y todo ese relato que ellos tienen, Sí, pero al mismo tiempo se suben las penas todo el tiempo y quieren que todos estén presos, es como, es como que Steve con fiebre en la casa y te metan con 50 parcas dentro de la cama y claro, no te den remedio. Y te sí. digan, usted se va a mejorar de esta forma. Evidentemente no va a ser eso así. Y quiero que no se malentienda lo que estoy diciendo. Yo digo que en verdad hay una problemática de homicidios con imputados desconocidos, pero eso es un punto súper puntual y súper puntual las formas de mejora de lo anterior, Claro. que es distinto al fenómeno de la delincuencia en general y las causas que lo convocan. Y hay otro dato súper interesante, Mariana, que es el factor de la prensa en la materia de en la delincuencia.
Si ustedes miran la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que es la NUSC, del año 2014 al 2018, se hizo esta pregunta. ¿En virtud de qué usted me dice que la sensación de inseguridad o que la delincuencia está desbordada? Y el 50% de esas respuestas son por las noticias de televisión. Esta no es información mía, es información oficial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en gobiernos de derecha y de izquierda. ¿Por qué? Porque 2.5 en promedio de cada 10 son víctimas de delito, pero 9 de cada 10 dicen de que estamos viviendo en el Far West criollo. De que aquí uno sale a la calle y hay delincuencia en todos lados y que ocurren todo tipo de delitos todo el tiempo y en todo lugar. Y esa disociación de 7.5 puntos, de 7 puntos, las mismas personas lo explican en virtud de esa encuesta, que son las noticias de televisión. Claro, porque me muestran 5 o 6 portonazos en el contexto de por ejemplo, Mega Noticias, 5 o 6 portonazos en 20 minutos, que son 5 o 6 familias, pero no me muestran los 6.5 millones de familias que entraron en el auto tranquilas a la casa. ¿Cachai? Mm. Entonces, es súper importante hablar de estas cosas y aquilatarlas y ponderarlas porque al final uno va reconstruyendo el tema de la delincuencia y el puzzle de lo que significa la seguridad pública. Sí. Ya, hay otra cosa que también es súper importante y que yo me lo cuestiono porque yo no soy muy instruida. Yo creo que la mayoría de los chilenos no somos muy instruidos en economía. Yo te he escuchado hablar sobre el tema de los impuestos, que, que en realidad subir los impuestos contribuyen a favorecer la economía, a tener mejor índice económico. Muy al contrario de lo que dice la derecha, que si tú subes impuestos, se van a ir los empresarios, que va a dejar de haber trabajo, etcétera. Me gustaría que nos explicaras como un poco ese tema. Sí, bueno, yo no soy economista, eh, pero me he metido mucho en este tema estudiándolo en el contexto del magíster que estudié de ciencia política, que algo de economía vimos, y después de manera personal. Y sigo mucho al Centro Contribuye, a Ricardo Guerrero, he leído mucho los libros de Ricardo French Davis, he leído mucho también a un economista que se llama Ricardo Mewes, y a Patricio Meller, al mismo Andrés Velasco. Y me fui dando cuenta de que la idea que te vende un sector político de que los impuestos siempre afectan el crecimiento de la inversión no es así. Y quiero ser cuidadoso con lo que digo, porque yo no digo de que los impuestos benefician el crecimiento, ni digo de que los impuestos siempre van a ser beneficiosos para el país. Pero al mismo tiempo, como digo lo anterior, yo espero que el de derecha no me diga que los impuestos siempre afectan el crecimiento y que los impuestos siempre afectan la inversión. Parafraseando a Andrés Velasco, hace un mes atrás en TVN dijo, aquel que me diga que los impuestos siempre van a afectar el crecimiento económico y la inversión, tiene que volver a micro y macroeconomía número uno, a la universidad. ¿Por qué es importante lo anterior? Porque la forma de abordar la desigualdad social y económica es a través de la redistribución y los impuestos. Y nosotros crecimos en el mundo y en particular en Chile desde el año 73 en adelante con las teorías económicas neoliberales de que el Estado debía reducirse a su mínima expresión, de que los impuestos debían ser bajos, de que la privatización de todo era la forma de llegar a una sociedad razonable, eficiente y próspera. Todo eso te lo decían las mismas instituciones macroeconómicas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Y aquí también me hizo check. Yo dije, bueno, ¿qué dicen esas instituciones hoy, 2023? O cuando yo me empecé a hacer estas preguntas, 2016, 2017, 2018. Y producto de la crisis del 2008, estas mismas instituciones que en los 80 te decían que esta era la mano en buen chileno, te dicen desde ese entonces hasta hoy de que eso no es la mano en buen chileno. ¿Cachai? Entonces cuando las mismas instituciones que hinchaban por una forma de ver la vida en sociedad, después dicen, ¿sabéis que esa teoría no es tan así? Uno empieza a preguntarse, chuta, ¿qué pasa con esta máxima que me han dicho toda la vida de que los impuestos afectan la inversión y que afectan el crecimiento, etcétera? Y ahí yo empecé a meterme profundamente en este tema de economía y de los impuestos. Y llegué a informaciones que ustedes pueden buscar, los que están viendo el live y tu manera también después,
Por ejemplo, la época dorada del capitalismo, que va entre 1948 y 1950 hasta 1970, 1975, coincidió con impuestos en Estados Unidos y Europa Occidental de hasta el 90% de impuesto a la renta de gente de altos recursos. En otras palabras, en Estados Unidos y Europa Occidental, gente que ganaba $200.000 al año de esa época, le cobraban el 90% de lo que excedía de esos $200.000. Es decir, si una persona ganaba $300.000 al año, le cortaban $90.000 de impuestos entre el 200 y el 300. Los 200 iniciales estaban libres, pero entre el 200 y el 300, el 90%. Y ese grado de impuestos coincidió con la época en donde más plata hubo para todos. Ejemplifico con Chile, además, que sigue la misma lógica. El año 91 estuvo la reforma de Patricio Aylwin, donde se subieron los impuestos. Llegó la democracia, Patricio Aylwin quiso subir los impuestos, se acordó una reforma tributaria. ¿Y qué vino después en la década de los 90? La época de mayor crecimiento de Chile, en donde coincidió con una reforma tributaria que alzó los impuestos. ¿Qué otro ejemplo te puedo dar? Hay un estudio de Brian Keeley de la OCDE del año 2018 que dice que tener una alta desigualdad económica afecta el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque tener una alta desigualdad social y económica implica una suboptimización del recurso humano. Aquella persona que no se puede operar y muere esperando una dolencia en salud y toda su familia que lo rodea, que está haciendo bingos, que está metida en que su objetivo de vida es generar plata para pagar una operación que finalmente no pueden pagar y esa persona se muere. Aquellas personas que estudian en colegios públicos que no logran puntajes buenos porque el Estado tiene pocos recursos y como tiene pocos recursos no hay educación pública buena. Aquellos abuelitos que tienen pensiones de miseria y que los hijos y los nietos tienen que apoyar a esos abuelitos. Esas personas están suboptimizadas. La capacidad de esas personas está mermada, porque se tienen que preocupar de cosas que un contrato social justo debiera preocuparse, para que ahí recién esas personas puedan ser libres y desarrollar su plan de vida en forma autónoma. ¿Te fijáis? Mm. Entonces, todos estos argumentos existen para tensar y para ir contra esa idea que te venden que siempre los impuestos son malos para la economía, porque eso no es real. Sí pueden haber casos que una subida de impuestos implicó una baja de crecimiento, entre otros, pero hay que armar el puzzle completo, y el puzzle completo hay muchísima evidencia que indica de que lo anterior no ocurre y que incluso es deseable tener mayor carga tributaria para finalmente poder crecer más. Y finalizo con esto. Al parecer hay que preguntarse qué tan desigual es tu país para ver cuánto puedes crecer más. Qué, qué cuático. Qué raro que se supone que a la derecha le importa mucho el progreso económico, pero es tanto su... no entiendo realmente cuál es el fundamento que tienen para no querer avanzar en lo social, porque la Porque verdad es que ellos a veces nos tiene siguen, súper trampados políticamente. totalmente, ellos siguen pensando, y yo aquí no quiero ser crítico como de mala fe, como si ellos estuvieran de mala fe. Ellos genuinamente creen de que el Estado de este porte y que de liberalizarlo todo y que al final bajar los derechos laborales de los trabajadores va a implicar que la empresa se va a poder desarrollar. La teoría, la famosa teoría del chorreo. Ellos siguen creyendo en la teoría del trickle down economics, la teoría del chorreo. Que esa teoría está total y absolutamente fracasada por las mismas instituciones que yo te comentaba que decían de que funcionaban en los 80. Entonces, mientras ellos no se desafíen, y yo ahí también por eso transité de la derecha a la izquierda. A mí me dijeron todo lo que yo te estoy diciendo, a mí me lo dijeron desde cuando yo era chico. Y yo cuando empiezo a leer y empiezo a ver, chuta, esta cuestión que me decían parece que no estaba así, me generó una problemática. O sea, creo en algo que no era real o era mitad verdad y había toda otra mitad que ir a buscar. ¿Cachai? Oye, Rodrigo, con respecto a esa conversión que tú, o sea, también vi videos de que tú hasta los 30 años eras de derecha y que después de hacer tu magíster empezaste a ser de centro izquierda.